Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Parece que le falta agudos, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy desde los versículos 1 hasta el versículo 10, aunque vamos a tomar como base los versículos 4 al 5. El título de esta enseñanza, que es el tema número 4 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo, el título es Firmes en la verdad del Evangelio. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esta epístola a los Gálatas nos recuerda que en Cristo hay libertad. ¿Puede decir eso? En Cristo hay libertad. Cristo se humanó, se hizo hombre, vino a esta tierra para liberar a los cautivos. Es lo que reveló el profeta Isaías en Isaías 61, muchos años antes de que Jesús naciera. Él dijo que el Mesías vendría para liberar a los cautivos. La obra de Cristo hizo posible la liberación de la cautividad del pecado a todo aquel que cree en Él. Y cuando hablo de la obra de Cristo, me refiero a todo lo que hizo Cristo mientras que estuvo en esta tierra, a todo, pero específicamente a su muerte, a su sepultura, a su resurrección. Y eso es esencialmente el Evangelio, o sea, las buenas nuevas que profetizó Isaías en Isaías 61:1, habló de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y eso es lo que Pablo está defendiendo en esta epístola, está defendiendo el Evangelio. Los Gálatas estaban siendo o siguiendo un supuesto evangelio que en realidad los volvía a esclavizar. Y todo porque ellos trataban de librarse del sufrimiento, tratando de librarse del sufrimiento, tratando de librarse de ser los bichos raros, entre comillas. Ellos estaban volviendo a esclavizarse. Los versículos que vamos a observar hoy son parte de una sección en donde Pablo defiende su apostolado y defiende también el evangelio. Tanto su apostolado como el Evangelio no eran algo que él había inventado. Pablo dijo: yo no fui llamado por hombres, no soy apóstol por hombres. Tampoco el Evangelio que recibí fue un Evangelio que recibí de hombres. No fue algo inventado, sino fue algo que Pablo recibió directamente de Dios a través de Jesucristo. Y a partir del versículo o capítulo 1, versículo 11 en adelante, comenzó Pablo a dar su testimonio. Cómo las personas alababan a Dios por la vida de Pablo, por la vida transformada del apóstol Pablo. Y es que, como vimos, el Evangelio es poder de Dios para salvar, es poder de Dios para transformar a las personas. Si las personas ven en nosotros un cambio, en nosotros quienes decimos haber creído en Cristo, si ven en nosotros un cambio, eso va a abrir la puerta para que ellos deseen oír el Evangelio. Y quiero aclarar, no es que nuestras vidas transformadas salvan a las personas. No es así. Nuestras vidas transformadas, y cuando nosotros vivimos en conformidad al Evangelio y a Cristo, lo que hace es que provocan las personas que glorifiquen a Dios y que se interesen para que entonces oigan el Evangelio y entonces sean salvas. Al mismo tiempo que Pablo daba su testimonio, estaba derribando una acusación, la acusación de que él mismo había malinterpretado el mensaje que predicaban los apóstoles. Y esto lo está haciendo Pablo durante esta defensa. Y ahora en el capítulo 2, nos va a mostrar cómo el Evangelio que salva, el Evangelio que transforma, también une a las personas como una sola familia. Antes de Jesús ir a la cruz, de hecho, en Juan capítulo 17, si quieres ir buscando Juan capítulo 17, es un capítulo en donde vemos nosotros una oración de Jesús. O sea, en Mateo, en los evangelios, Jesús enseñó a orar a sus discípulos. En el Sermón de la Montaña les dijo: enséñanos a orar, le dijeron los discípulos, y él les dijo: cuando oren, oren así. Y les dio, un bosquejo de cómo podemos orar. Pero en Juan 17 nosotros vemos a Jesús mismo orando. Nos metemos allí a la cámara en donde Jesús estaba orando y podemos escuchar sus palabras. Juan 17. Y ahí en esta oración el Señor Jesús expresó este deseo de unidad, el cual fue posible cuando Él completó su obra salvadora. Juan 17, 21, si vas conmigo, Juan capítulo 17, versículo 21. Dice así: para que todos sean uno.
Está hablando de sus discípulos, está orando por sus discípulos. No tengo tiempo de leer todo el capítulo, pero te pongo en contexto. Jesús está orando por sus discípulos y dice, para que todos sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurra? No. Fíjate bien. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate cómo es un deseo de Jesús. Es de hecho el propósito de Jesús. Su oración y hacia lo que Él se movió tenía que ver con la unidad de sus discípulos. Y es que el Evangelio es poder de Dios también para unir a los que han creído. Es poder de Dios para transformar a los que han creído y es poder de Dios para unir a aquellos quienes han sido transformados. Y es importante esto porque no hay distinciones, no hay distinción de raza, no hay distinción social, no hay distinción entre hombre y mujer. Es decir, nosotros vemos por orden que Dios delega autoridad al varón y la mujer se sujeta al varón, pero ambos están sujetos a Cristo y unos a otros están sujetos. No es que haya más valor en el hombre, no, simplemente hay más responsabilidad. ¿Amén, varones? Y alguien gritó amén antes de que acabara, ¿verdad? Hay mayor responsabilidad, pero no es que los hombres valen más que las mujeres. Y esto el Señor lo vino a desplegar a través de su obra salvífica, que el Evangelio une sin importar la clase social, la raza, el sexo. El Señor Jesús hizo posible que las divisiones se rompan. ¿Para qué? Para formar una sola familia. Cuando hablo de divisiones, estoy hablando de, en el tiempo de Jesús, habían dos grandes grupos. Estaban los judíos y estaban los gentiles. O sea, todos los no judíos ahí entraban en ese cajón, ¿no? Como los gentiles. Y estaban divididos estos dos grupos de manera religiosa, ceremonial, pero el Señor vino a unir a estos dos grupos como una gran familia. Los que hemos sido alcanzados por el Evangelio, ahora somos parte de esta gran familia. Y cuando digo los que hemos creído, me refiero a bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, todos somos parte de una gran familia, sin importar la denominación, sin importar el idioma que hablamos. Aquí enfrente de nosotros, unos cuantos pasos, se reúnen y están predicando en inglés. Y son hasta de un color distinto al nuestro, ¿cierto? Y cantan muy diferente a nosotros y hacen las cosas muy diferentes a nosotros, se visten diferente a nosotros, pero son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hace una familia cuando un miembro de la familia está en necesidad? Estoy hablando de una familia normal, ¿no? Pues obviamente lo ayudan. Cuando un miembro de la familia está en necesidad, la familia ayuda a ese miembro de la familia que está en necesidad. De forma natural, nosotros le damos prioridad a nuestra familia sobre quienes no lo son. O sea, no estoy diciendo que está mal ayudar a quienes no son de nuestra familia, pero si tienes 10 pesos y tu hermano en la sangre tiene necesidad, ¿a quién le vas a dar los 10 pesos? ¿A tu hermano o al señor que está en la esquina pidiendo? Pues obviamente a tu hermano, ¿no? Es simple sentido común. Bueno, lo mismo ocurre en nuestra familia espiritual. De hecho, me voy a adelantar, ahí en Gálatas, en el capítulo 6, no me pude aguantar y dije, me voy a adelantar. Gálatas capítulo 6, para que veas cómo la palabra de Dios nos transmite este principio de ayudar a los de la familia de la fe, darles prioridad a ellos, no está mal, sino es parte de. Dice Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿te fijas? Ahí está, a todos. Sean creyentes, no creyentes, sean conocidos, no conocidos, según tengamos oportunidad. Pero fíjate cómo enfatiza en la última parte del versículo, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. En el original nos comunica la idea de dar como prioridad. Por ejemplo, si tú perteneces a una iglesia local, pues obviamente a quien tienes más cerca es el que está a un lado, el que es de tu propia congregación. Eso mismo estaba ocurriendo con la joven familia de Dios, allí la nueva iglesia que estaba siendo fundada, esta nueva familia. Los hermanos de Judea estaban pasando por una crisis económica, ya de por sí, porque se habían trasladado de muchos lugares y habían llegado allí a Jerusalén. Muchos habían dejado sus trabajos, habían perdido muchas cosas con tal de estar allí, congregados, y estaban en necesidad. Esto era una realidad. Sin embargo, o a pesar de esto, quiero decir, iba a haber una sequía. Es decir, los que estaban en crisis iban a pasar por otra crisis todavía más de manera general.
y esto les iba a pegar muy duro a los hermanos en Judea. Y esto el Señor se lo reveló a un profeta llamado Agabo. Ellos estaban ahí en una reunión, llegó este profeta procedente de Judea, llegó ahí a la iglesia en Antioquía, iglesia gentil, o del mundo gentil, y empezó ahí a dar una profecía diciendo que iba a venir una gran hambre a toda Judea. Así que, ¿qué fueron lo que hicieron ellos? Bueno, ayudaron. Hechos capítulo 11, versículo 27, vamos a ver este versículo, vamos a verlo ahí en la Escritura. Por cierto, ahí en Antioquía es en donde se les llamó por primera vez cristianos, a los cristianos. Allí en Antioquía, en esta iglesia en la que estamos viendo, es en donde Pablo se congregó con Bernabé por un año y ellos enseñaban la palabra. Hechos 11, aquí aparece esto que te acabo de narrar. Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Se afirma ahí Lucas, el autor de los Hechos, que se cumplió la profecía. ¿Qué hicieron los discípulos? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, o sea, no hizo un pacto, ni una promesa, ni puso en un sobrecito promesa de fe. No. ¿Qué dice? De acuerdo a lo que tenía, conforme a lo que tenía. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí está el apóstol Pablo ya. Ahora regresemos a Gálatas capítulo 2, en donde estamos, porque es a esta visita de la que acabamos de leer, a Jerusalén, a la que se está refiriendo Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, Gálatas 2:1. Dice, después, pasados 14 años, dentro de la narración que viene contando, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí nos da un detalle más. Pero subí según una revelación. ¿Cuál es esta revelación? La que tuvo Agabo, allí, en ese momento de oración, en donde Agabo, dice la palabra, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda Judea. Esto fue lo que impulsó a Pablo, lo que movilizó a Pablo con Bernabé, y ahora nos dice que iba Tito también para llegar allí a Jerusalén. En Hechos mencionó a Pablo y a Bernabé, pero aquí, como vimos, introduce a un acompañante más, que es Tito, quien más adelante fue pastor. Dice la segunda parte del versículo 2, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Aquí menciona entonces una reunión privada, ¿te fijas? Dice expuse en privado. Es una reunión privada con los de reputación. ¿Quiénes son los de reputación? Obviamente son los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, el medio hermano de Jesús, fue quien tomó cierto liderazgo, un liderazgo principal en la iglesia en Jerusalén. Y en esta reunión privada, además de que Pablo les expuso la necesidad y el propósito de su visita, les dijo, estoy colectando para los de Judea, también les contó sobre el mensaje que él había recibido, o sea, cómo ignorar a Saulo, que había sido transformado por el Señor. Y cuéntanos, Saulo, ¿qué pasó? Cada miércoles yo trato de preguntarles a los pastores, pastoras que nos comparten, ¿cómo te convertiste? Y les impulso para que nos den su testimonio, ¿no? Eso nos edifica y nos bendice. Y aquí seguramente también ocurrió lo mismo, y Pablo les contó cómo se había encontrado con el Señor, y les contó también lo que había recibido del Señor allá en Arabia esos 3 años. Y es que cuando el Evangelio está en nuestro corazón, sale por nuestra boca. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Pues de eso va a hablar de nuestra boca. Y se lo contamos a todo el que se nos atraviesa. ¿No te has topado ya con personas de que otra vez vas a hablar de Dios? ¿Tú no puedes hablar de otra cosa? Ok, trataré. Y tratas, ¿no? Pero te sale el Evangelio, porque es lo que hay en tu corazón. La coincidencia de lo que enseñaba Pablo con lo que enseñaban los dirigentes en Jerusalén como Evangelio es algo que debe de llamarnos la atención. O sea, piénsalo, estamos muchos años atrás. No había internet, no había, por supuesto, mensajería instantánea, no había ni teléfonos, no había nada. O sea, ahora pasa algo en Japón y de pronto ya acá en Estados Unidos ya está pasando lo mismo, ¿no? Están copiando a los de Japón o a lo que se ponga de moda, ¿no?
Y lo podemos ver a mucha distancia y ocurriendo lo mismo y usándose la misma ropa o los mismos colores, las mismas modas, etcétera. Pero aquí no era así, estaban muy, muy lejos y podemos ver cómo coincidía el evangelio que predicaba Pablo con lo que los dirigentes en Jerusalén enseñaban. El mensaje, mis hermanos, ha sido siempre el mismo. Dios siempre ha hablado el mismo mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sale alguien y dice, no, es que esta es la revelación, dices tú, o sea, en vez de decir amén, dices, espérame, o sea, entonces, a ver, después de ti, o sea, lo que me estás diciendo, no, perdón, después, sino antes de ti, que tienes la revelación, todos los miles de años, toda la gente se perdió. O sea, apenas empezó la verdad ahorita. Oh, qué tremendo, ¿no? De pronto sale gente, ¿no? Y dice, no, es que en la Reforma ahí nació el evangelio. No, espérate. Es que las 5 solas son el evangelio. Es que tal reformador dijo no sé qué y las doctrinas de la gracia y ese es el evangelio. Ok. Entonces, de 1600 para atrás, todos se perdieron. No, el evangelio no empezó en 1600. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio pues, lo proclamó el Señor Jesús hasta allá abajo, ¿no? El mensaje ha sido siempre el mismo a través de los tiempos y en todo lugar. El mismo evangelio aquí en Estados Unidos es el mismo evangelio en Chiapas, es el mismo evangelio en Japón, en Tokio, en España, en todos, es el mismo evangelio. ¿Cuál es este evangelio? Cristo murió, fue sepultado, resucitó. No hay un nuevo mensaje, no hay nada innovador. Conozco pastores que se aburren de hablar de que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y se aburren de eso y de pronto ya empiezan a predicar filosofías y cómo ser exitoso en las finanzas y cómo no patear a tu perro y cosas así, ¿no? En lugar del evangelio. Es que no hay otro mensaje. Si lo que Pablo enseñaba como evangelio entre los gentiles hubiera diferido de lo que los dirigentes en Jerusalén enseñaban como evangelio, entonces la carrera de Pablo hubiera sido en vano. Por eso dice, para no haber corrido en vano, para no correr en vano. O sea, si difiere, entonces Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Pero no, coincidía, obviamente, porque era el mismo mensaje de Dios. A continuación, Pablo va a resaltar un detalle de esta visita que tiene que ver con el tema que está tratando. Versículo 3 de Gálatas 2. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ni Tito fue obligado a circuncidarse. Y es relevante aquí la mención nuevamente de Tito. Aquí dice él que Tito era un creyente griego, es decir, él provenía del mundo gentil completamente. O sea, él no tenía nada que ver con el judaísmo, no tenía nada que ver con la circuncisión. Para él todo esto era algo nuevo en todos los sentidos. Los dirigentes en Jerusalén en esta visita, cuando apareció Tito allí con ellos, junto con Pablo, no obligaron a Tito a circuncidarse. ¿Te fijas esta palabra? Con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Ni con todo fue obligado a circuncidarse. Esta palabra aquí para obligar se tradujo del griego anankazo y denota una constricción sobre, o sea, ante una necesidad. Se puede entender de una forma que no es maliciosa. Por ejemplo, vemos en los evangelios cómo el Señor Jesús obligó a sus discípulos a entrar en una barca, o sea, los obligó. O otro ejemplo más de nosotros, un padre obliga a sus hijos a comer vegetales, ¿sí o no? O sea, no le das taquis, ¿verdad? Todo el tiempo y cocas, Coca-Cola, ¿verdad? No. Un padre obliga a sus hijos y los tienes que obligar porque de entrada no les gustan. Son muy pocos los niños que les gusta el brócoli, les gusta la zanahoria, el tomate, la lechuga y ya varios niños están, te reprendo, ¿no? O sea, los padres los tenemos que obligar, o sea, en ese caso los estamos obligando a algo que es por su propio bien. Esta palabra también se puede entender de una forma maliciosa, es decir, tratar de obligar a alguien mediante amenazas, mediante la fuerza, mediante la persuasión. Y el uso que está dando Pablo aquí de esta palabra obligar tiene que ver con algo que no es malicioso. Es decir, si la circuncisión fuera necesaria para la salvación, los dirigentes en Jerusalén hubieran dicho, ¿y este brother griego, Tito, qué onda? No, pues es griego y él creyó en el evangelio. Si hubiera sido necesaria, los mismos dirigentes en Jerusalén le hubieran dicho a Tito, pásalo por allá para que le hagan la circuncisión. Y es que los creyentes, escucha esto, podemos obligar en ese sentido a los incrédulos para que se arrepientan. Y te lo pongo con una parábola que está ahí en Lucas 14, tú te la debes de saber.
Es una parábola conocida como la parábola de la gran cena. Al final de la parábola dice, fuérzalos a entrar. O sea, no quiere decir que a punta de pistola los vas a obligar a que se conviertan. No. De lo que está hablando es de hacerles saber de su necesidad de salvación. De obligarlos, persuadirlos y mostrarles, es que vas al infierno. Es que estás muerto en tus delitos y pecados, necesitas arrepentirte. Eso es lo que Cristo hizo por ti. A eso se refiere con fuérzalos a entrar. Es hacerles saber de su necesidad de arrepentimiento para ser salvos. Ahora, los líderes en la iglesia, hablo de pastores, ancianos, cualquier persona que tenga alguna autoridad que le haya sido delegada, podemos obligar, pero en ese sentido positivo, o sea, convencer a otros de la necesidad que tienen de arrepentirse acerca de conductas que les pueden destruir. O sea, nosotros tenemos la obligación, no solamente podemos, sino tenemos la obligación de que cuando vemos a un hermano nuestro en pecado, a un miembro de la iglesia, ese que llenó su solicitud y puso toda su información ahí y dijo, yo quiero ser miembro, eso quiere decir que, pues si estás en pecado, nos estás dando la autorización para que vayamos y te digamos, brother, esto que estás haciendo es pecado y te va a llevar a la destrucción. No, yo no le hago daño a nadie, ese es mi pecado y no, te está destruyendo y te va a destruir y necesitas dejarlo. ¿Para cuándo? O sea, eso es de alguna manera obligar, convencer a la otra persona. Es lo que dijo Jesús en Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Y ese reprender, ¿qué tiene que ver? Con convencer. Tiene que ver con obligar, en el buen sentido, recalco, a que deje ese pecado. El propósito es que te oiga y que se convenza de que lo que está haciendo es pecado y se arrepienta. Pero este obligar al otro, este convencer al otro, nunca debe de ser con amenazas. Si no lo haces, te va a caer la maldición de quién sabe qué. No, tranquilo. Bájale 2 rayitas. Nunca debe de ser, mucho menos por medio de estrategias engañosas. O sea, ¿cómo vas a corregir a alguien por medio de la mentira? No tiene sentido, ¿verdad? Oye, me dijeron que esto y tratas de barajearla y empiezas a echar mentiras tratando de corregir al hermano. O sea, no se puede llegar a la verdad a través de la mentira. Y esto debemos de tenerlo bien en mente. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y aquí introduce a estos personajes vinculados a los que se refirió en el capítulo 1, versículo 7, como algunos que os perturban. ¿Te acuerdas que dijo en 1:7? Dijo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, no digo nombres, que los perturban, que los inquietan con otro evangelio. Y aquí los está vinculando, aquí, y ahora les llama de otra manera, ahora les llama falsos hermanos. Lo que dije al principio, ¿te acuerdas? Que el Señor nos unió en una gran familia. Ahora utiliza esta palabra hermanos. Y estos de los que está hablando son falsos hermanos. Estos se introducían haciéndose pasar por cristianos. El objetivo de ellos, al introducirse ahí a la comunidad de creyentes en Galacia, no era para ser discipulados. Ellos no iban a la iglesia para ser edificados, para ser discipulados, para alabar a Dios, para adorar a Dios, no. Ellos iban a espiar, esa es la palabra que aparece ahí. La palabra espiar es la palabra katascopeo, que significa contemplar estrechamente. ¿Te imaginas? Los hermanos todos adorando a Dios, exponiendo la palabra, y estos falsos hermanos viendo, ¿no? Observando, ¿no? Investigar, pero fíjate, esta palabra katascopeo es investigar con el propósito de combatir. Es como cuando va el soldado y está estudiando al enemigo, ¿no? O es como cuando un boxeador, un buen boxeador, ¿qué es lo que hace? Estudia a su enemigo. Se fija, ve peleas del enemigo, ve cuántos rounds, en qué round da el knockout, y está viendo, está estudiando por dónde, cuál es su punto débil, por dónde llegarle, lee, investiga. Bueno, eso es más o menos la palabra katascopeo. Y esos intrusos veían, cómo funcionaban las iglesias en el mundo gentil. Empezaban a ver cómo funcionaban. Y ellos veían, oye, aquí no hay un llamado a la circuncisión. Ellos esperaban que al terminar la reunión dijeran, ¿cuántos quieren circuncidarse? Pásenle. Y ya luego les predicamos el evangelio, porque no pueden oír el evangelio si no han sido circuncidados, según estos mismos, ¿no?
Así que veían, y como no veían que hubiera un llamado a la circuncisión, un llamado al cumplimiento de la ley ceremonial, con base en eso comenzaban su combate, comenzaban su pelea. Y trataban de obligar, pero aquí sí en el mal sentido, o sea, con amenazas, a circuncidarse. O sea, hay una manera de convencer, haciéndole ver a la persona que su pecado le va a llevar a la destrucción. Y otra cosa es manipular por medio de amenazas para hacer las cosas como yo quiero. Y trataban de entonces obligarlos a circuncidarse. Supuestamente ellos decían que estaban respaldados por los de Jerusalén. Y Pablo le llama a esto reducir esclavitud. Estos entran y espían para reducirlos a esclavitud. Y es que tratar de cumplir la ley para ser salvos es imposible. Es imposible tratar de cumplir la ley para ser salvos. No solo es imposible, sino además es inútil, según la palabra. Porque piénsalo, si bastara con cumplir la ley y alguien pudiera hacerlo, entonces, ¿para qué vino Cristo? No tendría sentido. O sea, Cristo hubiera dicho, no, pues ahí sálvense quien pueda. Échenle ganas. ¿Para qué iba a venir Cristo y se hubiera humillado? ¿Para qué se humilló haciéndose como uno de nosotros? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, estando en la condición de siervo, humillarse y morir y todo esto. ¿Para qué? Si nosotros podemos, pero no podemos. Por eso es que vino Cristo, y más adelante voy a explicar esto con más detalles. Vamos a ver cómo reaccionó Pablo ante estos intrusos. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Pablo, aquí, en lo que estamos viendo, Pablo no les concedió autoridad, en lo más mínimo. Dice, ni por un momento accedimos a someternos. Y hay algo importante, es el mismo Pablo que en Efesios dice, someteos unos a otros. Es el mismo Pablo que dice, a las casadas estén sujetas a sus maridos. Es el mismo Pablo que dice, los siervos estén sujetos a sus amos, ¿sí? Y es que todos estamos llamados a someternos a nuestras autoridades terrenales. Por ejemplo, en la familia, como he mencionado, todos estamos llamados. Simplemente por ser esposa, sin importar si eres cristiana o no, ya estás llamada, porque así es por diseño, a someterte a tu esposo, aunque no digas amén. Los hijos a los padres y así. En el gobierno también estamos llamados a someternos. A lo mejor no te simpatiza mucho el presidente, bueno, pues qué mala onda. Pero la palabra sigue diciendo que nos sujetemos a los gobernantes, que oremos por ellos, que oremos por todos, mayormente por los que están en alguna posición de eminencia y en el gobierno. Eso sí, yo no estoy aquí para hablar de política, pero estoy diciendo lo que dice la palabra. Estamos llamados a someternos a nuestras autoridades en la iglesia. Y eso incluye a los pastores. Hay para quienes es muy fácil someterse al pastor, a los líderes, está bien. Algunos al pastor nada más, para los líderes ya no. Bueno, eso está mal, por supuesto, ¿no? Incluye a los pastores, pero ¿sabes qué? Incluso a los hermanos en Cristo hemos de someternos. O sea, si un hermano te exhorta tratando de convencerte de tu pecado, ¿qué has de hacer? Has de someterte. O sea, si viene con la autoridad de la palabra y te dice, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es pecado, y viene con la autoridad de la palabra, no le hace que tú tengas 30 años de cristiano y él tenga 6 meses. No importa, te tienes que someter a la palabra. Sin embargo, la sumisión tiene un límite. El límite es en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es lo que dice Efesios 5:21. Cuando lo que se nos manda implica ofender a Dios, cuando lo que se nos manda implica desobedecer la palabra de Dios, cuando lo que se nos manda implica pecar, para que me entiendas, decirlo más claramente, allí, como dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, sí, nos sometemos, pero cuando lo que se nos manda ya transgrede la palabra, ya ofende a Dios, entonces es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. En este caso podemos ver que Pablo no dio su brazo a torcer. Él no había recibido eso de Cristo. O sea, lo que estas personas, intrusos, estaban tratando de hacer, estaban pidiendo y estaban exigiendo que se hiciera, eso no lo había recibido Pablo de Cristo. Por eso es que no dio su brazo a torcer. Por eso fue que automáticamente lo que estas personas pedían
debía de ser descartado. Espero esté comunicando esta idea claramente. Además de que Pablo contaba con el respaldo de los dirigentes en Jerusalén. Por todos lados Pablo estaba protegido. Y no se estaba tratando aquí un asunto secundario. O sea, hay asuntos secundarios. Si vas conmigo a Romanos capítulo 14, ve conmigo a Romanos capítulo 14. Aquí podemos ver que hay ciertos asuntos que puedes ceder, podemos dar nuestro brazo a torcer. Y ahorita pongo algunos ejemplos. Dice Romanos 14, versículo 3, del 3 al 5. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Está hablando el tema es lo sacrificado a los ídolos. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, el otro, el que come o el que no come, no es tu criado, es criado del Señor. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Te fijas de lo que habló? 3, 4 y 5 de Romanos 14. Habló de comida, habló de bebida, habló de los días, la separación de los días. En eso, mis hermanos, podemos ser flexibles. O sea, si a ti, por ejemplo, no te agrada celebrar Navidad, es tu convicción, sientes tropiezo, no te sientes bien, y la palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado y sientes como culpa, ok, ahí te cabe el versículo 5. Si haces diferente entre día y día o no la haces, está bien, para el Señor no lo haces y no celebras, pero no te estás metiendo en todas las transmisiones que buscas en Facebook que están celebrando Navidad en diciembre. Paganos, idólatras, no sé qué, adoradores del dios Sol. Ahí es en donde ya la regaste. Pero si tú dices, yo no lo voy a celebrar, o sea, no me gusta celebrar Navidad porque pues tengo que dar regalos y pues, qué flojera, ¿no? Y hay que gastar. Entonces, bueno, está bien, te guardas en tu casa, te duermes a las 8 ese día. Y mientras nosotros comemos pavo y romeritos y todo lo que comen ahí, ¿no? Y así podría poner muchos más ejemplos, ¿no? En el tema de lo que tiene que ver con, hablando como cuerpo de Cristo, como gran familia, decía que hay algunos hermanos de otras denominaciones que también son nuestros hermanos y que alaban a Dios así, ni una maraquita, así nomás el himnario y cantan y bueno, gloria a Dios. La verdad, yo no sé si aguantaría mucho en una iglesia así, porque yo soy bien, me encanta la música, ¿no? Pero pues para ellos está bien, está perfecto. Ellos a lo mejor quizás no podrían aguantar aquí ni 5 minutos, salen corriendo, pero igual, esto es una cuestión flexible. Por causas del ministerio me ha tocado viajar a muchos lugares y recuerdo la primera vez que yo viajé aquí a Houston, todavía viví en México, yo tenía como 19 años, no le vayan a hacer, o sea, hace poquito. Y recuerdo que la primera iglesia en donde yo prediqué aquí, yo llegué con la música y todo esto, y me tocaba predicar ese día también. Así que yo casi me bajé del carro donde veníamos desde México, y así me bajé a la iglesia y estaba listo. Yo traía una camisa de manga corta, y de cuello, pero de manga corta, de botones. Y yo ya estaba listo, entonces el pastor me llama a la oficina y me dice, hermano, ¿usted es el que va a predicar? Sí, pásale a mi oficina, por favor. Y me dice, mire, nosotros aquí predicamos con corbata. En esta congregación no permitimos que nadie suba a predicar si no tiene puesta una corbata. Entonces yo pensé y dije, pues mi maleta está quién sabe dónde, y creo que ni traigo corbata. Le digo, pastor, pues con mucha pena, pero no traigo, es la verdad, y entonces sí traigo, pero debe estar por ahí. Me dice, no se preocupe, y me abre un closet ahí dentro de su oficina, y me dice, escoge la que quieras, y la verdad todas estaban bien feitas, ¿no? O sea, no combinaban con mi outfit. Según yo andaba así, y luego una corbata, bueno, pues ya agarré una corbata así de este tamaño, parecía lengua de vaca, con una Biblia así y una cruz así. Y salí a predicar con mi corbata y bueno, pues en eso podemos ser flexibles, o sea, no nos vamos a poner a pelear de que no, es que legalistas son. Pues yo era el invitado, ¿no? O sea,
No funciona. Si hay cosas en las que podemos ser flexibles completamente, podemos ser tolerantes incluso con hermanos que son débiles en la fe, pero cuando el evangelio está siendo atacado, hay que ser firmes. El evangelio no es una corbata, aunque traiga una Biblia en la corbata, ¿no? Cuando el asunto ya se mete con el evangelio, cuando transgrede el evangelio, entonces ahí hay que ser firmes. Dice el versículo 5, en la segunda parte, dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo está diciendo, yo no cedí a estas personas con un propósito, no porque para demostrar de qué cuero salen más correas, no, sino para que la verdad del evangelio permaneciese con los Gálatas y con todos los creyentes que provenían del mundo gentil. En las comunidades de creyentes, porque estamos hablando aquí de personas que se infiltraron para espiar, para contender, para atacar el evangelio. Bueno, en las comunidades de creyentes todos son bienvenidos. Hemos de decir esto porque quizás lo escuchan después o lo ven. Aquí todos son bienvenidos. Todos, sin distinción. Si se van a portar bien, pues está bien. O sea, me refiero a portarse bien con que no estén destruyendo las sillas o pegándole con el picayelo a la bocina. Bueno, ahí sí, no dices esto, pues no. Todos son bienvenidos. Aún el más sucio pecador, todos son bienvenidos. Si un día atraviesa la puerta ahí un trans, bueno, todos son bienvenidos, todos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar a los trans y a todos los pecadores, a todos. El objetivo es que se arrepientan, que cuando vienen acá se arrepientan de sus pecados y entonces sean salvos y entonces sean parte de la familia de Dios, obviamente. Van a ser transformados, porque es lo que hace el evangelio, ¿no? Hay personas, mis hermanos, por otro lado, que se hacen pasar por hermanos, pero que tienen otros intereses, ¿sí? Por un lado están los pecadores, como todos, como algún día tú y yo entramos a alguna iglesia cristiana, pero por otro lado hay personas que se hacen pasar por cristianos, pero que traen otros intereses. Por ejemplo, hay quienes vienen a pedir dinero. Los que están ahí en la puerta, los que son mujeres, ya les ha pasado, seguido les pasa, ¿no? Que llega alguien y que les cuenta una historia que no sé, que lo dejó el autobús y que tiene que ir a Luisiana. Todos van para Luisiana, ¿por qué? No sé. Y que no sé qué, y que necesita dinero. Y bueno, total que ya varios hemos sido víctimas ahí, ¿verdad, Juan? Ahí pues les das. Y al rato los vuelves a ver, y pues ¿no que estabas ya en Luisiana? Y hay quienes se meten y llegan a la iglesia con el interés de pedir dinero. Y hasta una vez llegó uno que hasta profetizaba y no sé qué tantas cosas hacía, ¿no? Acá súper hermano según, pero en realidad nomás venía a pedir dinero. Otros van a las iglesias buscando pareja, ¿sí? Van pues buscando, ¿no? Pues, ¿dónde pueden pegar chicle? Hay quienes van a las iglesias a vender cosas. Dicen, ya que se acabe el pastor porque traigo el catálogo aquí y tengo que vender. Otros van a las iglesias a buscar trabajo. Van a hacer compas para después pues pasarse chambitas, porque pues resulta que está el hermano que le hace la pintura, el que le hace la construcción, y pues ahí a lo mejor me sale un jale, o yo le paso un jale y me gano una lana, y así. Hay personas que van con esos intereses. Bueno, en esas situaciones se debe de corregir pues por el liderazgo y se debe de ver, se debe de exhortar, y si uno se da cuenta, oye brother, pues como que pues vamos a adorar a Dios, ¿no? ¿Quieres anunciar tu negocio? Pues ponte ahí en Facebook o en estos periódicos que se distribuyen, ¿no? Pero aquí venimos a adorar a Dios y deben de ser corregidas estas cosas con el liderazgo, pero hay situaciones en las que se debe de ser más firme. Cuando los falsos hermanos tratan de pervertir el evangelio de Cristo, allí hay que encarar a los intrusos. Y si no se arrepienten, si no abandonan su conducta, se tiene que exponer públicamente. Dice Romanos capítulo 16, versículo 17, te lo leo. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, es lo que está diciendo la palabra, ¿no? No está hablando de los que vienen con esos otros intereses. Esos asuntos se tratan y se arreglan, no hay problema. Pero aquí está hablando de quiénes, de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, si llega alguien de pronto y dice, no, yo traigo una doctrina verdadera y tal. Aquí ya nos ha pasado, aquí nos pasó casi al principio, que alguien empezó precisamente a infiltrarse. Y lo primero que me dijo cuando vi a esta persona, me dijo, me vine sin permiso de mi esposo. Y yo, ándale. O sea, como jactándose, ¿no? Quería que le aplaudieran, ¿no? Ya de ahí, mal, ¿no?
Y obviamente tratando traía una doctrina diferente. Y alguien de aquí se dio cuenta porque fue a una de las reuniones que venía aquí a juntar gente y llevársela para allá. Y alguien de aquí estuvo en una de esas reuniones y casi rasga sus vestiduras. Y dice, ¿cómo es posible? Y dice esta persona que cuenta con la aprobación de aquí, del liderazgo de Casa de Oración Houston. Pues igual, así exactamente. Nosotros venimos de Jerusalén y traían una nueva revelación. Bueno, allí el asunto se debe de confrontar, pues, con la persona, y si no cambia, exponerse públicamente. Lo vimos en Romanos 16, 17. Después de este paréntesis en el que narró lo que ocurrió con Tito, Pablo retoma la narración de esta reunión privada con los dirigentes de Jerusalén. Vamos a ver el versículo 6, ya de aquí en adelante vamos a ir un poco más fluido. Gálatas 2:6 dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Para entender esta porción, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículo 6, para explicarlo y entenderlo mejor. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. O sea, aquí al hablar de los de reputación, acuérdate, se está refiriendo no a los intrusos, a los falsos hermanos judaizantes, no. Se está refiriendo a los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Esos dirigentes de la iglesia en Jerusalén tuvieron parte en la fundación de la iglesia. Ahí estuvo Pedro, ahí estuvo Juan, ahí estuvo Jacobo. Y por esa razón, porque como esos fueron parte de la fundación, algunos creyentes les daban un valor superior. Esa, mis hermanos, es la tendencia natural, pero es equivocada. Aquí lo estamos viendo en la palabra. Dice, Dios no tiene favoritos. Y esto nosotros lo vemos. Hasta la fecha hay quienes les otorgan pues una autoridad casi, canónica. O sea, a la misma altura de lo que dice la Escritura, a los que fundaron la iglesia. Entiéndase Pedro, entiéndase Juan. Y los elevan a un lugar en donde pues, ni ellos mismos hubieran permitido que ocurriera. ¿Qué ocurrió con Pablo? Cuando trataban de quemarles ahí animales y ofrendas, y hey, nosotros somos hombres iguales a ustedes. Y esto ocurre hasta ahora, es algo natural pero equivocado. Ellos eran presa fácil de que los idolatraran, los fundadores de la iglesia. Por ejemplo, imagínate Pedro, el que caminó sobre el mar. No, es lo máximo, Pedro. ¿Y tú? Caminas todo chueco, brother. Pero Pedro caminó sobre el mar. Él hizo esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O Juan, ¿qué podemos decir de Juan? Quien cuidó de la madre de Jesús. Jesús le encargó a su mamá y le dijo, hey, te encargo a mi mamá. Así que mucho cuidado con idolatrar a los pastores. Es decir, se les debe de respetar, como enseña la palabra, se les debe de honrar, de tenerles doble honra, doble respeto, pero no al grado de ponerlos en un pedestal. Por esta razón, mis hermanos, de poner a los líderes, a los pastores en un pedestal, muchos caen en pecado. Esa es la razón, además de otras, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten como especiales. Hace poco escuchaba a un pastor hablando acerca de las caídas recientes de varios líderes, uno aquí en la ciudad. Y decía, creo que obviamente está el asunto del pecado, ¿no? De cuando el hombre de Dios baja la guardia en la comunión con Dios, pues todos nos volvemos vulnerables al pecado, ¿no? Nada más que se nota más cuando un hombre tiene autoridad de parte de Dios. Pero este pastor decía, lo que pasa es que nosotros como pastores a veces tenemos ciertos, vamos a llamarles privilegios, que a veces son por cuestión de funcionamiento, de un mejor funcionamiento. ¿Por qué, por ejemplo, el pastor tiene un estacionamiento más cerca de la puerta? Bueno, porque pues, llega primero que todos. ¿Sí? ¿Quiere ganarme? Pues llegue primero. El viernes yo llego como a las 5:30, ahí si quiere, ahí se lo dejo. Pero además por otras cosas, ¿no? Porque a veces bajamos equipo, bajamos cosas y a veces tiene uno que salir de emergencia, qué sé yo, ¿no? Y eso es solo por poner un ejemplo. Pero a veces
Por funcionalidad tenemos ciertos, llamémosles privilegios. Pero este pastor decía, ese aumento de privilegios, a veces, decía este pastor, nos puede llegar a pegar de tal manera que nos sintamos como por encima de los demás en cuanto a responsabilidades, en cuanto a santidad. Es decir, yo desde aquí predico un estándar moral y digo, es que no hay que hurtar, y es que... Pero después yo digo, no, eso es para ustedes, yo me cocino aparte, yo me doy mis permisitos. Esto viene en gran parte, mis hermanos, no estoy asumiéndole o atribuyéndole, quiero decir, toda la responsabilidad a las ovejas, pero a veces las ovejas pues les dan ese lugar a los pastores y los pastores pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Y no estoy diciendo que esté correcto. Caen en pecado porque se sienten como especiales. Y hemos aprendido a través de la serie de los discípulos que el Señor no llamó a estos 12 porque fueran algo especial, ¿no? Para nada, ya los estudiamos a cada uno, ¿no? Ellos eran gente como tú, gente como yo. Por eso es oportuno este otro paréntesis de Pablo, en donde dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Eso déjalo para los del mundo. No, es que Dios me tiene bien chiflado. Bueno, pues no tiene el Espíritu Santo. O sea, ¿qué más puede decir? Pero eso que no se nombra entre nosotros. Dios me tiene bien chiflado. Bueno, Dios no tiene favoritos. Eso dices tú, pero la palabra dice, Dios no tiene favoritos. ¿Por qué entonces soy bendecido por Dios? ¿O por qué? Algunas personas dicen, Dios me tiene bien chiflado porque hago lo que me da mi gana y Dios no me manda consecuencias. Bueno, ese es otro tema de otra enseñanza, pero no es porque seas el favorito de Dios. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay frutos que tardan mucho tiempo en salir, como el tamarindo que dura como 30 años. ¿Sí? O sea, dice la palabra también que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, miren hermanos, también la ira de Dios, contemplemos eso, ¿no? O sea, dura cosas caer en manos de un Dios vivo. Y esto es lo que podemos ver, que Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos y todos valemos lo mismo para Él. Tanto el que se acaba de convertir la semana pasada, como el que es pastor, como el que es apóstol. Dios no tiene favoritos, y esto lo está diciendo Pablo aquí. Después de que Pablo les expuso lo que había recibido del Señor, estos otros apóstoles no tuvieron nada que añadir. Dijeron, así es, así va la cosa. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, para los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, se decía que Pablo había aprendido mal de los dirigentes de Jerusalén. No, lo que enseña Pablo está mal, él lo entendió mal de los dirigentes en Jerusalén. Pero aquí, versículos 7 y 8, podemos ver que no solo no le enseñaron nada nuevo a Pablo, sino que además ellos fueron los que entendieron algo, ¿te fijas? Antes, por el contrario, dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ellos entendieron algo y dijeron, entonces tú fuiste llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Y Pedro y nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio a los judíos. Ok, ya está. A los que ya tenían la circuncisión en su cuerpo, a los judíos. Y ese llamado de predicar a los judíos le fue dado a Pedro del mismo Señor Jesús. En Juan 21, cuando Pedro fue restaurado, ¿te acuerdas? El Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le estaba delegando él, tú te vas a dedicar a predicar a los judíos. Eso fue lo que hizo Pedro. Y hasta ahora pudiera entenderse, según la narrativa, que hay como una cierta rivalidad entre los de reputación, como les llama Pablo, o sea, los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, con Pablo, pero no fue así. Todo lo contrario, dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, medio hermano del Señor, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de ¿qué? De compañerismo. No hubo pleito allí. O sea, no iban allí para demostrar, no, aquí nosotros somos los dirigentes y tú qué. No. Ellos dijeron,
reconocieron en Pablo que lo que tenía lo había recibido de Dios, entendieron, él va a los gentiles, nosotros a los judíos, se dieron la mano y se organizaron. Y dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí podemos ver la base del compañerismo cristiano. Espero se pueda ver así en un big picture. O sea, por un lado están estos falsos hermanos que están tratando de imponer algo que contradice el Evangelio. Con ellos, dice Pablo, no accedimos ni por un momento para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Por otro lado están aquí los de reputación, los dirigentes de la iglesia en Jerusalén, con Pablo, y ahí ¿qué dice Pablo? Se dan la mano, como siervos de Dios. Y simplemente se organizan y dicen, tú vas a ir para allá, a ti te dijo Dios que va para allá, a nosotros nos dijo que vayamos para acá, adelante. Y es que dentro de la iglesia local también, cada uno desarrollamos diferentes funciones, cada uno. Pero mis hermanos, lo que nos une es el Evangelio, no debemos de olvidar eso. Lo que nos une es el Evangelio. Hemos de funcionar en unidad, porque fue hacia eso, hacia lo que Jesús apuntó, por lo que oró. Es decir, apoyarnos unos a otros, orar los unos por los otros, facilitarnos el trabajo los unos a los otros. Y hablo aquí, ahora sí me estoy hablando, y aquí en la iglesia local, entre los miembros, entre los que servimos también, entre todos, facilitarnos el trabajo. No, esta botella de agua es de mi ministerio y no me la toquen. O sea, hemos de facilitarnos el trabajo, orar los unos por los otros, o cosas como, es que mi ministerio es mejor que el tuyo. Ay, mis hermanos, eso, gracias a Dios, no pasa entre nosotros, pero es medicina preventiva, ¿no? O sea, para que no vaya a ocurrir. Y esto es en la iglesia local. Ahora, en la iglesia universal, o sea, donde estamos todos los creyentes, no nada más nosotros, sino todos. Hay muchos otros cristianos además de nosotros. ¿Sabían eso? Tal vez, como dije, no adoren como nosotros, tal vez no se vistan como nosotros, pero si han creído en el Evangelio, hablo de la doctrina esencial, son nuestros hermanos. Y podemos tener compañerismo con ellos, sin ningún problema. Obviamente usando el discernimiento espiritual. No tú tratando de imponerle, no, es que nuestra iglesia sí es buena porque él recibió el Evangelio, oyó el Evangelio. A lo mejor no hacen las cosas ahí en su iglesia como a ti te gusta o a mí, pero si ha creído en el Evangelio, ahí está bien. No necesita que te lo lleves de su iglesia para traértelo acá. No estamos tratando de importar problemas para otros lados, no. Así como Dios te habló a ti, Dios me habló a mí para estar aquí, déjalos que Dios les hable a ellos, o que no les hable y que se queden donde están. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces, como decía, son ellos nuestros hermanos, podemos tener comunión con ellos dentro de los parámetros normales. Cuando, si llegamos a ver, obviamente, que hay un hablar mal de tu propia iglesia, entonces, ¿sabes qué dices tú? Pues, ¿para qué? O tú hablando mal, o sea, para nada. Podemos ver también la organización para realizar este llamado específico. O sea, estamos viendo aquí a hombres de Dios poniéndose de acuerdo, no para demostrar quién es mejor, sino se están poniendo de acuerdo para ponerse a trabajar. O sea, ¿te fijas cómo la reunión tuvo un propósito y fue productivo dentro del plan de Dios? O sea, a mí no me interesa, honestamente, hermanos, y lo digo en buena onda, no me interesa sentarme 1 hora, 2 horas en una cafetería para hablar con alguien acerca de si la salvación se pierde o no se pierde, y ponerme ahí de pleito, de pique y demostrar y sacar mi Biblia. Ni él me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a él. Y perdimos 2 horas del tiempo. Ni me hablen. O sea, quienes me conocen saben, o sea, yo no voy a perder el tiempo en eso. Se puede aprovechar el tiempo en otras cosas mejor. Ahora, si nos vamos a poner de acuerdo para un proyecto, para el reino de Dios, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, o me vas a enseñar una canción que compusiste y le vamos a hacer un arreglo, qué sé yo, y si puedo, con mucho gusto, porque sabes que va a edificar a la iglesia. Entonces, es ahí en donde debemos de diferenciar nosotros esto. Estamos viendo aquí a ellos organizándose para realizar el llamado que cada uno tiene. Pablo sabía, él tenía la certeza de que su llamado era predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Sabes? Se requiere de comunión con Dios, se requiere de oración y se requiere de trabajo para saber específicamente en dónde Dios nos quiere funcionando. Se requiere de eso. O sea, no nos va a caer del cielo así como, mira, esas nubes en el cielo que dicen, dice que yo tengo el don de lenguas. No. O sea, es sobre la marcha.
Pablo no paró. Después de esos 3 años en Arabia, lo vemos enseñando en Antioquía, lo vemos, o más bien en Tarso, y luego en Antioquía, y luego llevando la ofrenda. O sea, pasaron muchos años para que Pablo fuera apóstol y recibiera y empezara a funcionar en lo que Dios le había dicho. Pero en el tiempo, en el ínter, estuvo ocupado. Ayer predicaba o enseñaba a Juan con los jóvenes y les platicaba de cómo él estuvo en algún momento sirviendo allá en el sonido. ¿No te lo imaginas, verdad que no? Pues ni él tampoco se imaginaba. Y, o sea, ayer estaba contando, o sea, yo lo estaba oyendo y estaba contando él las experiencias que pasó allá, ¿no? Yo no sabía, yo pensé que él estaba todo bien, siempre estaba sonriendo. Nunca le subía el volumen, pero pues siempre estaba. Pero de eso se trata. O sea, quienes estamos aquí, por la gracia de Dios estamos, pero también hemos enseñado a los niños. Algunos niños que están aquí fueron mis alumnos. Christopher, que estaba aquí, grandote ya, más alto que fue mi alumno. Con los niños, enseñando con niños, enseñando con jóvenes, limpiando, de todo. Siempre ocupado. O sea, obviamente hubo momentos en donde Dios me dijo, no, ahí no es. Y lo entendí perfectamente. Hasta que Dios nos acomodó. Pero el punto es no quedarnos congelados. Yo te pregunto, ¿conoces específicamente a qué te llamó el Señor? No me respondas. Respóndetelo a ti mismo. Y también respóndele al Señor. Y dile, bueno, Señor, muéstrame, pero empieza en algo. El encuentro con los dirigentes de Jerusalén concluyó con una petición hacia Pablo, dice el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Recordemos que Pablo llegó a Jerusalén con un proyecto y era colectar dinero, fondos para los hermanos de Judea. Así llegó. Y esto era una muestra de unidad que coincidía con la voluntad de Dios, que coincidía con la oración de Jesús. Y los dirigentes en Jerusalén dijeron, todo bien, se pusieron de acuerdo, se dieron la diestra, escucharon el proyecto de llevar fondos a los de Judea, aportaron y le dijeron, hey, no dejes de hacer esto. Dice, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. En el original da la idea de continuar haciéndolo. O sea, está bien lo que estás haciendo, Pablo. Síguelo haciendo. Y a eso Pablo sí se sometió y lo hizo con diligencia. ¿Te fijas? Hay momentos en donde no, ni así voy a ceder. Si transgrede el evangelio, ni así. Pero si coincide con la voluntad de Dios, los dirigentes le dicen, no dejes de hacerlo. Él dice, sí, Señor. Dice, y procuré hacerlo, y dice, con diligencia. Y mis hermanos, quienes estudiaron ya el libro de los Hechos aquí, hace algún tiempo, saben que Pablo ocupó gran parte de su ministerio. De hecho, casi todo su ministerio estuvo incluido el colectar fondos para llevarlos a los hermanos judíos. Para concluir, mis hermanos, la resurrección de Jesús crucificado es la realidad inamovible. ¿Cuál es la realidad inamovible? La resurrección de Jesús crucificado. Esas no son cosas negociables, esos no son asuntos de opinión. Allí eso es inamovible. Y en ella hemos de permanecer firmes, así sin movernos ni tantito. Ay, es que tal predicador. Bye. Yo de aquí no me muevo. Cierto predicador dijo, no, este capítulo de la Biblia es espurio, así dijo. O sea, es falso, para que me entiendas. Le quiere arrancar un capítulo de la Biblia. Bueno, felicidades. Yo aquí me quedo. De aquí no me muevo. Y a lo mejor usted escucha sus predicaciones. Si quiere, yo le digo quién es, pero offline. Es no movernos de allí. Solo el Evangelio nos salvó, solo el Evangelio nos transformó y solo el Evangelio nos une a quienes han creído en él. El discípulo, el creyente, está unido a otros. O sea, es fe, transformación, unidad con aquellos quienes han creído en Cristo también. Cristo, mis hermanos, murió por nuestros pecados y Él sigue ofreciendo salvación. Y me gustaría finalizar pidiéndole que se ponga de pie y haciendo un llamado por si hay alguien aquí quien el día de hoy ha escuchado el Evangelio y está siendo movido a arrepentimiento y decide moverse y venir a Cristo en fe. El Señor sigue ofreciendo salvación, ¿sabes?
Hay cosas que no cambian. Y mientras que el Señor no venga, Él sigue llamando. Todos los que estén sedientos, vengan y beban. Todos los que tienen hambre, vengan y compren sin dinero. El Señor sigue llamando y sigue ofreciendo salvación. Así que yo te invito a que vengas a Él. Él puede transformar tu vida. Quizás lo que te ha traído aquí o lo que atrajo tu atención para escuchar esto o ver esta transmisión o video fue algún problema en tu vida. Bueno, sabes, el Señor ha venido para solucionar el problema más grande, que es la eternidad. Una eternidad sin Él. Él vino a solucionar eso. Pero sabes, aquellos a quienes Él salva, el Señor los transforma. Sus vidas vienen a ser distintas. Y dijo el apóstol Pablo también aquí en Gálatas, que vino a salvarnos del presente siglo malo. Así que el Señor promete eso y Él puede transformar tu vida. Y obviamente al transformar tu vida, transformar tu matrimonio, transformar todo tu entorno. Y aquí estamos muchas personas quienes hemos experimentado esta transformación. De un antes de Cristo y un después de Cristo. El Evangelio llegó a nuestras vidas, hablo de mi familia, hace 10 años, 11 años. Y mi esposa y yo platicamos y decimos, gloria a Dios. En estos 11 años que han pasado, ¿dónde estaríamos si el Evangelio no nos hubiera transformado? ¿Sabes? Es lo que hace el Señor. Transformó a Pablo, a un perseguidor. Él puede transformarte a ti, no importa lo que seas. Solamente ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Y el Señor dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Sabiendo, Padre, que si nos desviamos un poquito, podemos en un lapso de tiempo estar completamente desviados como lo estaban los Gálatas. Oyendo otro evangelio, sucumbiendo ante la tentación de no tener que sufrir, de no tener que padecer, de no ser incómodos, de no ser raros. Pero sabemos, Señor, que nosotros somos distintos a los de este mundo. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros. Sabemos, Señor, que tenemos una morada en el cielo. Pues en la casa del Padre muchas moradas hay. Y hoy, Señor, tú sigues extendiendo este llamado, sigues extendiendo esta invitación. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y porque a través de esta enseñanza también traes a nosotros este recordatorio de que hemos de mantenernos firmes en el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, por quienes están enfermos, por quienes están pasando por alguna crisis también. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas. Te pedimos que obres en sus cuerpos. Aquellos quienes están en algún momento difícil, que puedas restaurarles y que puedas levantarles, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Voy a dar un aplauso al Señor.